Buen día para todos y todas, ¿cómo están? Esta presentación busca acercarnos al tema número 6 del curso. El tema 6 se denomina los populismos en América Latina y en particular entre las décadas del 30 y del 50. De más está decir que es un tema absolutamente apasionante y polémico que sigue generando amores y odios hasta el día de hoy y teniendo repercusiones en la política concreta latinoamericana contemporánea. En particular, vamos a detenernos en el caso argentino mediante el peronismo. ¿Qué es el populismo? ¿Cómo definir populismo? La realidad es que estas preguntas son muy difíciles de responder. No existe ni un único concepto, ni siquiera un concepto que genere un cierto consenso dentro de esta historiografía latinoamericana. El concepto populismo es un concepto polémico y polisémico, es decir, tiene distintos significados. Distintos significados en función de dónde ponemos la lupa y desde qué marco teórico estamos enfocando el problema: liberal, marxista, estructuralista, elección pública, etcétera. De forma tal que una estrategia para aproximarnos a la definición de populismo es plantear dos visiones antagónicas, plantear dos concepciones bien diferentes, opuestas acerca del populismo, para tratar de esa manera abarcar parte de la complejidad que encierra el concepto. Una primera definición de populismo, ¿sí? Define a los populismos como regímenes políticos en los cuales el pueblo asciende al poder en contra de los sectores oligárquicos, ¿sí? En América Latina, a partir de la década del 30, 40, según los países, los sistemas políticos habrían experimentado un giro, habrían dejado de ser repúblicas oligárquicas y se habrían transformado en sistemas con una representación mucho mayor de los intereses populares, y esto tiene que ver con la expansión del derecho al sufragio, por supuesto, pero también tiene que ver con que quienes dirigieron la política latinoamericana en esas décadas aplicaron políticas que apuntaban directamente a satisfacer las demandas y los intereses de los sectores populares. Con esto no estamos diciendo que el populismo implica el ascenso del pueblo al poder mediante una democracia directa, es decir, donde el pueblo toma las decisiones reunido en una plaza pública. Lo que estamos diciendo es que la democracia representativa que se fue construyendo a medida que se expandía el derecho de sufragio dio lugar a regímenes políticos en los cuales digamos, quienes ocupaban el poder ejecutivo, fundamentalmente quienes estaban al mando del Estado, aplicaron políticas tendientes a satisfacer los intereses de las masas. Y no solo eso, sino que esos líderes establecieron con las masas populares urbanas, fundamentalmente, una relación directa, sin mediación institucional. Eh, por supuesto que esta definición de populismo, esta concepción de populismo, es una visión que hace una valoración positiva de estos gobiernos y que reconoce en la industrialización, la redistribución de la riqueza, el acceso masivo a la salud, a la educación pública, logros importantes que de alguna manera marcaron un antes y un después, tuvieron un carácter fundacional en cuanto a las condiciones de vida de los sectores subalternos en América Latina, que históricamente se habían visto relegados por la dominación oligárquica. Si bien es cierto que esa dominación oligárquica empieza a resquebrajarse en la década del 10, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que no tenemos que esperar hasta los años 30 para encontrar de manera, ¿sí?, un poco más masiva, hasta los 30-40, para encontrar, ¿sí?, gobiernos que, digamos, actúen según estas líneas de comportamiento que acabamos de describir. Una segunda acepción o definición de los populismos, ¿sí?, que es una visión cargada, digamos, de sentido peyorativo y crítico respecto al concepto,
define a los populismos como regímenes políticos que efectivamente hubo en América Latina en las décadas del 30, 40, 50, pero marcados por un sesgo autoritario, antirepublicano y sustentado en la demagogia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quienes lideraron la vida política latinoamericana en estas décadas eh, utilizaron la retórica, las falsas promesas, ¿sí? Las promesas irrealizables o incumplibles en los hechos como mecanismo para ganarse la lealtad política de los sectores populares y manipularlos en función de fines propios, de fines que tienen que ver con la consolidación de una base de poder personal. Eh, ¿Cómo se construyó esta base de poder personal? Bueno, a partir de la aplicación de políticas redistributivas de la riqueza, notoriamente, pero también a partir de el adoctrinamiento, ¿sí? El adoctrinamiento mediante la educación, mediante la propaganda masiva de los supuestos logros del régimen y de gobiernos que además tuvieron una lógica de un discurso permanentemente confrontativo, dividiendo entre un nosotros, que somos el pueblo y que somos los buenos, contra un ellos, ¿sí? En el cual englobaban a la oligarquía, ¿sí? A sectores de la intelectualidad, al imperialismo, al capital extranjero y todo aquello que se podía asociar con, digamos, los estados oligárquicos de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX y con la vigencia del modelo primario exportador. Eh, esta visión de los populismos como regímenes autoritarios y antirrepublicanos basados en la demagogia, atención con esto porque es sostenida con matices, pero tanto desde los sectores de la derecha conservadora como desde sectores de la izquierda marxista. La derecha conservadora, digamos, va a ver en los populismos ¿sí? Un enemigo acérrimo, regímenes que intentan quitarles su poder, su riqueza y de alguna manera ponerlos a ellos en el mismo plano que sectores subalternos a los cuales siempre creyeron como, digamos, sectores completamente subordinados de la sociedad. Pero desde el punto de vista digamos, de la izquierda radical más vinculada al marxismo, eh, estas políticas redistributivas que uno puede encontrar en el populismo, en realidad son trampas al solitario, son parches, son pedazos de carne que la clase dominante le tira al pueblo para que para conservar el poder político, para evitar el peligro de una radicalización social revolucionaria. Digamos, son políticas redistributivas que en ningún momento ponen en tela de juicio los factores estructurales del modo de producción capitalista. Sea de una forma o de otra, en definitiva estamos hablando, sí, de visiones críticas acerca del concepto de populismo y de los regímenes políticos que hubo en América Latina entre los años 30 y 50. Los populismos latinoamericanos surgen en el marco de una doble crisis. Por un lado, la crisis política que implicó el fin del Estado oligárquico y una especie de vacío político institucional que no se sabía muy bien a dónde iba a conducir. Y por otro lado, la crisis del modelo primario exportador que comienza con la Primera Guerra Mundial, pero se afirma definitivamente con la crisis del 29. En cuanto a la crisis de los estados oligárquicos, tengamos en cuenta que esta crisis asumió distintas modalidades según el país al cual estemos refiriendo. En el caso de México, por ejemplo, en el año 1910 estalló una revolución social tremenda, básicamente rural, contra lo que era la dictadura de Porfirio Díaz, revolución que sumió a México en un verdadero baño de sangre durante la década del 10 y la década del 20, y el populismo, entre comillas, de Lázaro Cárdenas en la década del 30 va a intentar darle un marco reformista y una institucionalización a esa revolución mediante medidas como la reforma agraria, la nacionalización de los hidrocarburos y demás.
En el caso de la Argentina, sería un caso opuesto al de México. Digamos, el fin del Estado oligárquico no fue producto de un estallido de violencia, sino de la transformación gradual del sistema político de república oligárquica a república democrática o en vías de democratización, a partir de la expansión del sufragio dada en 1912 por la ley Sanz Peña, el sufragio masculino universal, secreto y obligatorio, y a partir de allí un proceso de democratización que tuvo en la Unión Cívica Radical y en la figura de Hipólito Yrigoyen a su principal artífice, ¿sí? Mediante, digamos, la imposición de garantías electorales, pero también de un giro en la concepción del Estado en cuanto a su rol en la vida económica y social. En el caso de Brasil tenemos, digamos, un Estado plenamente oligárquico hasta 1930, que se produce la revolución, ¿sí?, del tenentismo liderada por Getúlio Vargas. Por otra parte, desde el punto de vista económico, los populismos emergen en el contexto de la Gran Depresión de los años 30 y sus efectos. Nosotros ya vimos la semana pasada que la Gran Depresión genera un colapso del comercio exterior, un desplome de las exportaciones, los términos de intercambio, y que en ese contexto de crisis económica los estados latinoamericanos adoptan políticas proteccionistas y de fomento del mercado interno, ¿sí? Y que como fruto de esas políticas, subaranceles, control de cambios, racionamiento de divisas, políticas que buscaban el equilibrio externo, termina generándose una industrialización sustitutiva de importaciones empírica por la vía de los hechos, ¿sí? De manera que los populismos hay que entenderlos en el marco de esa doble crisis del Estado oligárquico y del modelo primario exportador y del tránsito hacia formas más democráticas, entre comillas, de hacer política y modelos económicos sustentados en el dinamismo del mercado interno y de procesos de industrialización. Eh, Como dice aquí en la PPT, ¿no, verdad? El populismo latinoamericano se dio en el marco del tránsito de la política oligárquica a la política de masas, de sociedades rurales a sociedades urbanas, con procesos rápidos pero incipientes de industrialización, ¿sí?, que es lo que estaba sucediendo en la década del 30, y además contextos de una fuerte migración campo-ciudad alimentada por la crisis del sector agroexportador y por el crecimiento de la industria en las ciudades y esa digamos, migración interna masiva hacia las ciudades que va a buscar, digamos, mejora en sus condiciones de vida, ¿no? Acceso a salud, a educación, a servicios básicos, mejoras de salarios, derechos laborales, y en el marco de esos cambios políticos y económicos es que tenemos que interpretar los populismos. Dicho esto, y más allá de las enormes divergencias que uno puede encontrar entre los casos nacionales, ¿cuáles serían los rasgos identificatorios de los populismos latinoamericanos en el contexto de las décadas del 30, 40 y 50? En primer lugar, desde el punto de vista político, fueron regímenes de corte autoritario en comparación con la democracia plena, ¿sí? Los populismos no fueron democracias plenas, es cierto, pero guarda, porque siempre uno en historia tiene que preguntarse comparado con qué. Entonces, si nosotros comparamos la vida política de los populismos de los años 30, 40, 50 con lo que había previamente, que eran estas repúblicas oligárquicas con sufragio censitario, ¿sí?, y políticas económicas liberales altamente concentradoras de la riqueza, uno podría decir que el populismo fue un avance en materia de, digamos, la inclusión del sistema político, de la expansión del derecho de sufragio y de gobiernos que van a, digamos, contemplar en mayor medida los intereses de los sectores populares. De todas maneras, cuando uno compara los populismos con la concepción de democracia plena, así de la democracia liberal occidental, es cierto que los populismos se caracterizaron por liderazgos sumamente personalistas, como decíamos hoy, sin mediaciones institucionales respecto a las masas populares,
se caracterizaron también por una presencia muy importante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En la vida política nacional. Los propios líderes populistas eran de origen militar, por el fomento de un discurso fuertemente nacionalista, por la injerencia del poder ejecutivo en los otros poderes del Estado, legislativo, judicial, mediante el gobierno por decreto, mediante la censura, la destitución, no solo de, digamos, de jueces y demás, sino incluso de miembros de la burocracia que no adherían a las consignas ¿sí? del gobierno de turno. Y fueron gobiernos además caracterizados por digamos, la utilización masiva de los medios de comunicación para la propaganda, la censura a la prensa, la proscripción de partidos políticos que se consideraban peligrosos para su propio poder y disidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista económico, el rasgo común a los populismos latinoamericanos tiene que ver con un modelo de industrialización y redistribución de la riqueza con inclusión social. ¿Sí? En este sentido es que tenemos que entender las políticas proteccionistas que apuntan a promover el mercado interno, las nacionalizaciones de capital extranjero que buscan, digamos, afirmar la soberanía nacional en el terreno económico y evitar la fuga de capitales. El enorme avance en materia de legislación laboral, convenios colectivos, ¿sí? Seguros de desempleo, salarios mínimos y, ¿sí? y dependiendo del país de más iniciativas en materia laboral, el fortalecimiento de los sindicatos que van a tener además una relación muy cercana a los gobiernos y se van a transformar de hecho en una pata del poder político de los gobiernos populistas, como fue el caso de la CGT en Argentina o de CROM, la Regional Obrera Mexicana en el caso de México. Y en esta idea de, digamos, la redistribución con inclusión también cabe señalar las políticas de expansión de los servicios públicos, de la educación, de la salud, y en algunos casos donde el problema indígena y el problema de la tierra estaba muy latente, proyectos de reforma agraria, como fue el caso de México en los años 30 con Lázaro Cárdenas, o el caso un poco más adelante de Guatemala, ¿sí? Con Jacobo Arbenz, por ejemplo. Siguiendo con los rasgos comunes a los populismos, desde el punto de vista social, los populismos fueron movimientos políticos básicamente urbanos, con una base policlasista urbana. Y dentro de esa base policlasista urbana tenemos digamos, un triángulo conformado por la burguesía industrial, que va a ser la clase dirigente, la clase obrera urbana, ¿sí? Muy vinculada a los sindicatos y también a la militancia partidaria, y sectores de las clases medias. Las clases medias, en función de la coyuntura económica y en función de su nivel educativo y de otras variables, van a adherir en mayor o menor medida a los proyectos populistas, pero de alguna manera constituyeron, ¿sí? Un sector muy importante, sobre todo aquella parte de la clase media vinculada a la expansión del Estado, sí, del funcionariado público, la burocracia en definitiva. Si uno analiza estos tres sectores, burguesía industrial, clase media, clase obrera, estamos hablando de sectores sociales que de alguna manera están no naciendo, pero sí consolidándose en número y en organización con el cambio de modelo económico, con el pasaje del modelo agroexportador al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, y estamos hablando de sectores sociales que van a encontrar en el populismo, en los populismos, la expresión política de sus demandas, ¿sí? La expresión política de sus demandas insatisfechas. Claramente las demandas no van a ser exactamente las mismas en el caso de los tres sectores. En cuanto a la burguesía industrial, la demanda ¿cuál va a ser? El proteccionismo aduanero, el control de cambios, el fomento del mercado interno, ¿sí? Para asegurarse ciertos niveles de demanda interna. En el caso de la clase obrera, la demanda va a ser por legislación laboral, por políticas sociales, por acceso a la salud, a la educación. En la clase media
política, las demandas van a coincidir en gran medida con la clase obrera, ¿sí? Y de la mano además de este fortalecimiento del Estado y el crecimiento del aparato estatal, como decíamos hoy, y ni que hablar de el acceso al sistema educativo, ¿no, verdad? Eh, Ahora, en todos los casos estamos hablando de sectores urbanos, ¿sí? Cuyos intereses y cuya concepción de la vida política y económica es diferente a la oligarquía primario exportadora que había predominado hasta la década del 30. Dicho esto, ¿sí? Eh, eh, vale la pena señalar que hay una enorme discusión política, una gran discusión teórica en cuanto al, digamos, la matriz política de los populismos. ¿Y a qué me refiero con la matriz política? Me refiero a cuál era la intencionalidad de fondo de los populismos en América Latina en el contexto de los años 30 a 50. Para algunos autores, los populismos nacen desde abajo, es decir, a partir de la movilización social activa de las capas medias de la clase obrera que buscan impulsar proyectos, digamos, reformistas, ¿sí? Mediante, bueno, todo el conjunto de políticas que decíamos hoy. Pero también desde las visiones más críticas y sí, más cercanas al marxismo, se ve a los populismos como estrategias de la clase dominante, o quizás, mejor dicho, de ciertos sectores de la clase dominante para consolidar su poder y evitar de esa manera una radicalización de los sectores subalternos hacia eventuales procesos revolucionarios. Y esto vale sobre todo pensando en los intereses de la burguesía urbana, de la burguesía industrial, ¿sí? que de alguna manera pudo llegar a un compromiso con algunos sectores agroexportadores y aceptar hasta cierto punto una redistribución de la riqueza a cambio de garantizar, digamos, la continuidad del sistema capitalista, ¿sí? Y de preservar lo que es la esencia de ese sistema, ¿sí? Deslegitimando cualquier intentona revolucionaria que pudiera provenir del marxismo y ni que hablar del anarquismo, que ya para los años 30 era una ideología que estaba quedando sí, bastante relegada en las preferencias del movimiento obrero. Lejos de ser un concepto perimido, ¿sí? La noción de populismo se ha seguido utilizando para caracterizar a determinados regímenes políticos. Es el caso, por ejemplo, de los gobiernos progresistas de América Latina a inicios del siglo XXI, ¿sí? Como la Venezuela de Chávez, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo Morales, e incluso la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner o el Brasil de Lula y de Dilma Rousseff. Esta denominación de populismos, ¿sí? A estos gobiernos, digamos, de izquierda y de centro izquierda a inicio del siglo XXI, por supuesto que es una caracterización estigmatizante que se hace desde la oposición y que de alguna manera lo que busca reflejar es que estos gobernantes construyeron su base de poder en base a un redistribucionismo absurdo e insostenible desde el punto de vista macroeconómico, por el cual se le confiscaba la riqueza a quienes trabajan y producen para transferírsela a los sectores populares y de esa manera comprarles el voto, ¿sí? Esta denominación, esta caracterización de estos regímenes como populistas, insisto, que meten en la misma bolsa experiencias que confesamente se autodesignan socialistas, como podía ser el movimiento socialismo de Bolivia, ¿sí? O la experiencia bolivariana en Venezuela con el Partido Socialista venezolano, y gobiernos que desde una óptica más precisa en lo conceptual son socialdemocracias, ¿no verdad? Como los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina y de Lula y Dilma en Brasil.
Si vamos un poco más atrás en el tiempo, en la década del 90, también se le llamó populismo, se le adjetivó con el término populismo a los gobiernos que hubo en América Latina de corte claramente neoliberal, afines a las políticas que venían desde el consenso de Washington, en ese, digamos, en ese contexto de finales de la Guerra Fría, donde parecía que el neoliberalismo se comía el mundo crudo, ¿sí? Esta crítica, esta adjetivación crítica a los gobiernos neoliberales de los 90 viene desde la izquierda, ¿sí? Para referirse a casos como el de Fujimori en Perú, el de Carlos Menem en Argentina, y tiene que ver ya no con las políticas económicas, porque las políticas económicas de distribucionistas no tenían absolutamente nada, sino más bien que eran políticas de privatización, de desregulación laboral, de flexibilización, de apertura comercial, pero sin embargo, desde el punto de vista de la izquierda, la forma en la que estos gobiernos y estos líderes políticos se vinculaban con su caudal electoral era mediante mecanismos populistas, ¿sí? Ese lenguaje llano, ese liderazgo carismático y de alguna manera una transgresión a lo que tiene que ver la separación de poderes, que en el caso de Fujimori es muy clara, ¿sí? Y en el caso de Menem se vislumbra, por ejemplo, en esta idea de que Menem era poco menos que un actor famoso de cine, ¿sí? Todo el tiempo su imagen en la farándula, en programas de televisión famosos en la Argentina, ¿sí? Bueno, su propia vida íntima, que era un tema así de permanente de conversación en la Argentina. Y ya, digamos, más recientemente también se ha utilizado el término populismo para referir a gobiernos claramente, de un perfil claramente conservador en Europa, como es el caso de Berlusconi en Italia o de Vladimir Putin en Rusia, o incluso Erdogan en Turquía, bueno, y en América Latina el propio Bolsonaro, ¿sí? Donde vemos liderazgos muy personalistas, en algunos casos al filo de la Constitución o incluso impulsando reformas jurídicas constitucionales para de alguna manera perpetuarse en el poder y con una impronta claramente conservadora desde el punto de vista moral. ¿Sí? En síntesis, y en base a este repaso de los usos contemporáneos del populismo, fíjense cómo desde el punto de vista de la derecha, populismo es sinónimo de un Estado hiperinterventor en la economía que lo que hace es transferir riqueza hacia sectores parasitarios, ¿sí? Hacia sectores parasitarios. En cambio, desde el punto de vista marxista, la noción de populismo se refiere a estados capitalistas que más allá de que puedan tener un barniz de progresismo en su discurso, en los hechos lo que hacen es tirar un pedazo de carne, un hueso, para que las masas se queden contentas, no protesten y utilizar otras herramientas como los medios masivos de comunicación para manipular a la opinión pública, ¿sí? Y construir legitimidad de esa manera. ¿Existe una doctrina populista? Si uno entiende por doctrina un conjunto de ideas organizadas, sistemáticas, que conforman un sistema, como lo puede ser el liberalismo o el marxismo, entonces no puede decir que el populismo sea una doctrina. Sin embargo, sí puede identificar un conjunto de ideas que fueron comunes a todos estos gobiernos, que inspiraron su acción política, ¿sí? Entre las cuales algunas veces pueden encontrarse contradicciones internas, y no solo contradicciones internas, sino que en función del contexto y en función del auditorio que se tuviera enfrente, qué es lo que se decía. ¿Cuáles son estas ideas que forman parte de la, entre comillas, doctrina peronista, populista? En primer lugar, el culto a la personalidad, ¿sí? Todos los populismos tuvieron en común la presencia de un líder carismático, infalible de alguna manera, al cual las masas siguen con fervor de manera casi ciega. Líder que además tiene un vínculo paternal respecto al pueblo, un vínculo sin mediación institucional, marcado por la emoción, por el misticismo, por cierto grado de irracionalidad.
Esto lo vemos, por ejemplo, en los actos de masas que celebraban los gobiernos populistas, como el caso del peronismo, ante los discursos de Perón, de la propia Eva, convocando decenas de miles de personas. Esto lo vemos también en el carácter fundacional que los populismos tuvieron en cuanto a la construcción de un relato histórico, ¿no? Lo anterior a Perón, lo anterior a Vargas, ¿qué fue? Fue la miseria, la ignorancia, los gobiernos oligárquicos, ¿sí? Fueron aquellos gobiernos en los cuales el pueblo estaba completamente sometido y explotado. Y somos nosotros, los populismos, los que rescatamos a las masas silenciosas y silenciadas de esa situación de completa subordinación que existía antes de nuestros gobiernos, de alguna manera. Este culto a la personalidad va de la mano a un segundo aspecto doctrinario, que es el uso masivo de la prensa y la propaganda. Todos los populismos utilizaron masivamente la propaganda política como herramienta para construir poder, ¿sí? Y lo hicieron de distintas formas, quizás la más notoria, la prensa. Estamos en la década del 30-40, de manera que la radio ya era un medio de comunicación muy utilizado, ¿sí? Muy expandido. La radio, la prensa escrita van a ser vehículos por los cuales permanentemente se va a estar de alguna manera transmitiendo los logros y las ideas del régimen y, ¿por qué no?, tergiversando la realidad, diciendo lo que el gobierno quiere decir. Bueno, esto por supuesto que conlleva la censura de medios de prensa, en algunos casos la clausura de medios opositores, ¿sí? O de periodistas que terminaban, bueno, o en el exilio o incluso en la prisión ante delitos que en definitiva giraban en torno a no decir lo que desde los poderes estatales se quería decir. De todas maneras, eh, los populismos nunca lograron tener un control total de la opinión pública y de la prensa, ¿sí? Y esto obviamente tiene que ver con que los opositores al populismo eran sectores oligárquicos que en consecuencia, bueno, históricamente habían tenido el manejo de la opinión pública de los medios de prensa en sus manos, como va a ser, por ejemplo, el caso del diario La Nación Argentina o Folia, así en el caso de Brasil. De la mano de estas dos cuestiones, una tercera cuestión, ¿sí? Un tercer concepto, que es el adoctrinamiento de las nuevas generaciones por medio de la educación, ¿sí? Para los adultos está la propaganda, mediante la prensa masiva. Para los más chicos está la educación. Si los populismos utilizaron la educación como medio para, de alguna manera, lavar cerebro, infundir ideas en las nuevas generaciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los manuales de texto escolares, donde en las tapas, en las contratapas, aparecen, ¿sí?, la figura de mamá y papá y debajo la figura de Eva y Perón, y leyendas como mamá y papá te aman, Eva y Perón te aman, y cosas por el estilo que eran comunes en todos los gobiernos populistas. E incluso por supuesto que, digamos, las explicaciones de los fenómenos, el relato de la propia historia de la nación contenido en esos manuales, era de alguna manera, ¿sí?, una construcción panfletaria y muy simplificada. Bien, un cuarto aspecto del punto de vista doctrinario tiene que ver con que los populismos no eran democráticos, ¿sí? El antiliberalismo, digamos, y desde ya decir que esto es muy polémico, porque por un lado uno puede encontrar argumentos para decir que los populismos contribuyeron a la consolidación de la democracia en América Latina. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque los populismos expandieron el derecho de sufragio, mejoraron sustantivamente el nivel de vida, ¿sí?, de las clases más bajas mediante aumentos salariales, acceso a la salud pública, a la educación pública, incrementos de salario, legalización de los sindicatos y bueno, insisto, fundamentalmente mediante lo que implica el sufragio universal, masculino y femenino también, ¿sí? Como en el caso de argentino con la Constitución del 49. Sin embargo, también es cierto
que los populismos no ejercieron el poder de una manera plenamente democrática, debido a las interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, debido a cierto, digamos, control sobre la actividad del Poder Legislativo, al permanente uso del decreto como forma de impulsar las políticas digamos, que el gobierno quiere, ¿sí? Desoyendo los mandatos del Parlamento, o dilatando la aplicación de determinadas leyes y muchas veces mediante directamente proscripciones, ¿no verdad? Proscripciones de partidos políticos enteros y de figuras políticas opositoras. Eh, en esta misma línea de la discusión sobre si los populismos eran o no democráticos está la relación entre el poder político y el movimiento sindical, ¿sí? Si bien uno puede decir, bueno, un argumento en favor de la idea de los populismos como democráticos fue la legalización, el fortalecimiento de los sindicatos, también es cierto que esos sindicatos no tenían ninguna independencia respecto al poder de turno, sino que eran controlados por el poder político mediante el paternalismo, mediante la cooptación de sus líderes para el aparato del partido y para cargos públicos, mediante el manejo discrecional de los fondos públicos y de los fondos de los propios sindicatos en función de directivas políticas, y también mediante la represión, porque por ejemplo en el caso argentino la CGT tuvo el monopolio virtual y real de la actividad sindical, ¿sí? Siendo que la CGT no, digamos, dejaba por fuera posiciones marxistas o, digamos, de otro tipo de ideologías que no eran afines a la doctrina nacional justicialista. Un siguiente aspecto del punto de vista doctrinario tiene que ver con la violencia discursiva, ¿sí? La construcción de poder por parte de los populismos siempre se basó en un nosotros y un ellos, los buenos y los malos, y en un discurso demonizador del enemigo, ¿sí? Y en ese sentido podemos identificar tres enemigos bien claros, ¿no? La oligarquía, el imperialismo y el comunismo. Un discurso entonces antioligárquico, ¿no? La causa de todos los males, ¿cuál es? La oligarquía, ¿sí? ¿Y quién es la oligarquía? Los dueños de la tierra. En el caso argentino, los dueños de la pampa húmeda, las famosas 1000 familias que controlan la tierra de la pampa húmeda, de la cual se extrae una renta extraordinaria, etcétera, etcétera, que en connivencia con las oligarquías provinciales y con el imperialismo, por supuesto, como agente externo, bueno, son los que siempre tuvieron la riqueza y el poder en la Argentina, ¿sí? Eh, entonces, antioligárquico en primer lugar, antiimperialista en segundo lugar, un discurso, ¿sí? Antiimperialista. ¿Y quién es el imperio? Y bueno, el imperio puede ser la Unión Soviética, el imperio puede ser los Estados Unidos, el imperio puede ser la propia Inglaterra, por supuesto, en el caso argentino, ¿sí? Por supuesto que el discurso antiimperialista implica la denuncia acerca del papel jugado por el capital extranjero en la economía nacional como una especie de barril sin fondo, de expoliación permanente, ¿no? De explotación de la fuerza de trabajo nacional y además un imperialismo que no solo desde el punto de vista de los populismos no solo había tenido un papel de exacción económica, sino también de incidencia política, dando su apoyo o su no apoyo a los gobiernos en función de si eran o no funcionales a sus intereses. Bueno, y el tercer enemigo de los populismos, ¿sí? En esto de la violencia discursiva, es el comunismo. ¿Por qué este ensañamiento con el comunismo? Porque de alguna manera, ¿sí? El comunismo, los partidos marxistas y la ideología marxista en particular, son el rival a vencer. ¿El rival a vencer en qué sentido? En el sentido de lograr la adhesión y la legitimidad de los sectores populares, ¿sí? Porque tengamos presente que los populismos no son marxistas revolucionarios, ¿sí?
digamos, desde el punto de vista de las transformaciones sociales, lo que pretenden es el lograr la justicia social mediante cierta redistribución de la riqueza, pero siempre en el marco del sistema capitalista. ¿Sí? De manera que por izquierda los que corren a los populismos son las doctrinas marxistas o anarquistas o demás, que también fueron demonizadas, ¿sí? Con, bueno, y víctimas de proscripciones, censura de sus órganos de prensa y demás. En definitiva, lo que estamos diciendo es que para los populismos esta lógica de generar una grieta en la sociedad, de partir la sociedad entre ellos y nosotros es parte de la forma de hacer política. Que por supuesto, en la vereda de enfrente también tiene la misma respuesta. Y acá es un poco esto de, ¿no?, el huevo o la gallina. ¿Quién empieza con este discurso de confrontación y de odio? Siguiendo con otros aspectos de la doctrina, ¿sí? El nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo como factor unificador. Más allá de la confrontación contra la oligarquía, ¿sí? Digamos, por encima de todo está la unidad nacional. Pero la unidad de quién es, la unidad del pueblo. Y el pueblo de la nación. ¿Quién es el pueblo de la nación? El pueblo trabajador. Entonces esto no se contradice con el hecho de que los populismos sean antioligárquicos, porque lo que estamos diciendo es que los populismos defienden a la nación, pero entendiendo por nación el pueblo trabajador, es decir, la clase obrera, las capas medias, ¿sí?, trabajadoras, y la burguesía, sobre todo la burguesía industrial, pero no quienes viven de una renta de la tierra, ¿sí? De ahí que mientras que por un lado los populismos tienen un discurso antioligárquico, por otro lado tengan un discurso de negación de la lucha de clases y de policlasismo, de aspirar a la conciliación de intereses entre el capital y el trabajo. Porque para que a los trabajadores le vaya bien, a la empresa le tiene que ir bien. Porque si no, ¿qué posibilidad hay de aumento salarial, de conquista de nuevos derechos, ¿sí?, de ascenso social? Pero insisto, estamos hablando de una concepción de policlasismo siempre vinculada a los que trabajan. El propio Perón decía, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿sí? Y los que trabajan, ¿quiénes son? Los trabajadores asalariados, pero también los burgueses capitalistas que toman riesgos, que invierten, que emprenden. No así quienes viven de una renta de la tierra. Siguiendo con los aspectos doctrinarios y pasando, sí, a las ideas económicas, bueno, por supuesto que los regímenes populistas fueron muy partidarios del nacionalismo económico, ¿sí? Y esto implicó el desarrollo de políticas proteccionistas e industrialistas, es decir, aranceles, control de cambios, racionamiento de divisas y demás, para promover el desarrollo de la industria nacional, que además era considerada como la vía para el desarrollo de la nación, ¿sí? De esto ya hablamos cuando estuvimos viendo el modelo ISI. Por supuesto que esta concepción del nacionalismo económico tiene su contraparte en una cierta tendencia a la autarquía, a cerrar la economía, ¿sí?, a fortalecer el mercado interno, pero para fortalecer el mercado interno, ¿qué tenemos que hacer? Redistribuir la riqueza. De ahí que otro pilar del punto de vista ideológico es el logro de la justicia social. Justicia social que no es entendida como eliminar la propiedad privada, sino como reducir las diferencias sociales a niveles tolerables, por los cuales quienes están en la base de la pirámide no sean excluidos, no estén por fuera del consumo, por fuera del acceso a los servicios públicos y demás, ¿sí? Es una redistribución que tiene como herramientas centrales los impuestos progresivos, a los que más tienen, por ejemplo, con las retenciones al campo, y esos recursos se canalizan mediante gasto público orientado a los sectores más desfavorecidos, ¿no? En esta lógica, insisto, de la demanda interna como motor del crecimiento económico, el consumo, el gasto público y también la inversión pública e inversión privada, pero interna, no de capital extranjero.
esto se ata con la idea del nacionalismo económico, ¿no? Porque los populismos también llevaron adelante una política de nacionalización de sectores clave de la economía que estaban en manos de capital extranjero, como puede ser la energía, el transporte, ¿no? El caso del ferrocarril, por ejemplo, y demás. Concentrémonos ahora en el caso argentino del peronismo y lo primero que vamos a hacer es repasar muy sucintamente el ascenso de Perón al poder hacia el año 1946. Lo primero que hay que tener presente es que en Argentina el quiebre del Estado oligárquico en su forma más clásica no se produce con el ascenso de Perón al poder, sino mucho antes. En las décadas del 10 y el 20, en la Argentina se dieron transformaciones muy importantes en el plano político, que tienen su origen en la ley Sanz Peña del año 1912, que consagra el sufragio universal masculino secreto y obligatorio. De manera que a partir del año 12, digamos que la Argentina comienza el proceso de construcción de una democracia liberal, ¿sí? Y en esa democracia liberal incipiente, el partido político que va a conducir ese proceso fue la Unión Cívica Radical bajo el liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen fue una figura muy importante en la política argentina, no solo por este intento de democratizar la vida político-partidaria, sino también por las iniciativas que tuvo en materia económica y social, dejando de lado un Estado tradicionalmente liberal para pasar a un Estado intervencionista en lo económico, cuestión que vemos, por ejemplo, con la creación de YPF, la empresa petrolífera estatal, y también un rol del Estado más activo en la vida social a partir de la legalización de los sindicatos, de la consagración de algunos derechos laborales y de dar, digamos, carta blanca a algunos movimientos sociales de las capas medias y obreras que estaban emergiendo en ese contexto, como el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, que se va a consagrar con la reforma universitaria de Córdoba del año 18. Este proceso de cierta apertura política e intervención estatal en la vida económica y social se corta abruptamente en 1930 con un golpe de Estado. ¿Sí? En el contexto de la crisis del 29, del impacto de la crisis del 29 en Argentina y en toda América Latina, se dio como una especie de oleada de golpes de Estado conservadores, de carácter oligárquico. La Argentina no solo que no fue la excepción, sino que fue de los primeros países en los cuales se produjo esta ruptura institucional. El golpe de Oriburu es un golpe de las Fuerzas Armadas aliadas con, digamos, civiles, ¿no? Con gran parte de los sectores oligárquicos, y se inaugura un periodo que la literatura, la historiografía posterior ha bautizado como la década infame, denominación bastante sintomática acerca de las características de este periodo, pero que vale la pena decir, es una denominación que exprofeso el peronismo le asigna a los gobiernos de los años anteriores para demonizarlos de alguna manera y para crear una lógica fundacional en cuanto a su propia gestión en el gobierno. Estos gobiernos de la década infame se extendieron de 1930 a 1943. Fueron gobiernos que desde el punto de vista político se caracterizaron por la represión, por la corrupción, el fraude electoral, represión que tuvo como principales víctimas a los partidos de izquierda y al movimiento sindical, que estuvo muy activo por estos años. Y además desde el punto de vista económico, los gobiernos de la década infame de alguna manera implicaron una vuelta atrás en el sentido de intentar contener la intervención del Estado en la economía y volver a las típicas políticas de corte liberal. Esto lo vemos fundamentalmente en dos medidas. En primer lugar, en la firma del Pacto de Ottawa. ¿Qué fue el Pacto de Ottawa? Fue un pacto que firmó Inglaterra con todas sus colonias y con Argentina, que en los hechos era una semicolonia, estaba vinculada históricamente a Inglaterra bajo un régimen de imperialismo informal, ¿no? Mediante la recepción de capital británico y de las exportaciones argentinas.
Este acuerdo comercial de alguna manera refuerza ese lazo neocolonial de Argentina con Inglaterra en un contexto en el cual las economías mundiales se estaban cerrando, ¿sí? Además, durante los años 30 Argentina siguió pagando religiosamente la deuda pública, la deuda externa, complaciendo de esa manera a los acreedores. Todo esto, insisto, en un contexto en el cual, no solo a nivel mundial, sino también a nivel de América Latina, las políticas de corte proteccionista, racionamiento de divisas, subaranceles, control de cambios eran la norma. Y la Argentina no es que no aplicó esas políticas, pero sí en menor medida que el resto del continente. Así llegamos al año 1943, plena Segunda Guerra Mundial. Dentro de estos gobiernos dictatoriales se da una confrontación muy importante en torno a la Segunda Guerra Mundial, al tema de el alineamiento dentro de la Segunda Guerra Mundial. La presión de Estados Unidos era muy fuerte para que toda América Latina y en particular la Argentina se volcaran del bando aliado. En cambio, había sectores dentro del gobierno y dentro de las Fuerzas Armadas argentinas que eran partidarios de mantener la neutralidad. Y es más, también había simpatías muy importantes con el bando del eje. De hecho, a ver, es indiscutible que dentro de la doctrina peronista y del accionar político peronista hay componentes fascistas muy inspirados en la figura de Mussolini fundamentalmente, tanto así que cuando Perón se vaya al exilio a partir de 1955, ¿a dónde se va a ir Perón? A España, que estaba gobernada por Francisco Franco, que era una dictadura de la derecha conservadora, católica y demás, ¿sí? Esto no es una opinión personal, sino que son datos de la realidad. El peronismo tenía un componente fascistoide, evidentemente. Eh, Volviendo, ¿sí?, a lo que estábamos en el año 43, un sector de las Fuerzas Armadas agrupado en el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, partidario de mantener la neutralidad en la guerra, da un golpe de Estado y como parte de ese nuevo gobierno golpista es que Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, algo así como un Ministerio de Trabajo, digamos. Perón era general, integrante del GOU de las Fuerzas Armadas, partidario del mantenimiento de la neutralidad en la guerra, y de alguna manera Perón utilizó este cargo en la Secretaría de Trabajo como un ámbito desde el cual construir su propio poder político, proyectar su propia figura. A partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsó enormes avances en materia de leyes laborales, salario mínimo, promovió la sindicalización en infinidad de sectores obreros, las paritarias, que es, digamos, lo que en Uruguay llamamos los consejos de salarios y más en general se denomina la negociación colectiva, todo un conjunto de medidas que implicaron que el nombre de Perón fuera muy bien visto por parte de la clase obrera y fundamentalmente de la dirigencia sindical. En el año 45, ¿sí?, en medio del desprestigio y de enormes denuncias por corrupción y fraude que ese gobierno golpista estaba teniendo, digamos que la única figura que conservaba popularidad dentro de ese gobierno golpista era la figura de Perón. Eh, Tanto así que sus propios camaradas, digamos, ¿sí?, quienes compartían gobierno con él, deciden separarlo del cargo y proceden a su detención. Estamos hablando de finales del año 45. La detención de Perón, ¿sí?, y su prisión en la isla Martín García durante, ¿sí?, unos meses generaron una enorme convulsión social, ¿sí? Tanto así que la CGT, digamos, la Central Sindical Argentina, va a convocar una huelga general y se van a producir marchas multitudinarias en reclamo de la liberación de Perón y de el restablecimiento de, digamos, de Perón como secretario de Trabajo y Previsión. De hecho, el día 17 de octubre,
es considerado el Día de la Lealtad peronista. El peronismo fue muy hábil en esto de crear cierta épica, no solo en torno a algunas figuras políticas, sino también en cuanto a símbolos, fechas y cuestiones por el estilo, ¿sí? Eh, Esa presión popular lleva a la liberación de Perón, y en el año 46, ¿sí? Que va a haber elecciones nacionales, Perón se presenta como candidato y accede al poder por vía democrática, en definitiva, como presidente constitucional. El peronismo construyó un aparato de poder sin parangón, sin comparación al resto de los populismos latinoamericanos. Ese aparato de poder se apoyó, por un lado, en ciertas instituciones formales, pero por otro lado, en la movilización social, la gente en las calles. Desde el punto de vista institucional, la literatura distingue tres organizaciones centrales dentro del poder peronista. La primera de ellas, el partido político, ¿sí? El partido peronista, más adelante llamado Partido Justicialista, que como todo partido de masas urbanas desarrolló una estructura piramidal, donde por supuesto que en la cúspide estaba la figura de Perón, mientras que las bases estaban integradas por los dirigentes barriales, locales, donde destaca el concepto de puntero, ¿sí? ¿Quiénes son los punteros? Los punteros son los miembros del partido que operan a escala local, de alguna manera, ¿sí? Consiguiendo votos a partir de su militancia, pero también a partir de ciertas prebendas, como el otorgamiento o no de planes sociales. Dentro del partido peronista, destacó como una novedad en su época la existencia de una sección femenina, ¿sí? El Partido Peronista Femenino, que por supuesto liderado por la figura de Eva Perón, impulsaba agenda propia, no contradictoria con la agenda del movimiento en general, pero sí una agenda cuyo centro estaba en la equiparación entre varones y mujeres a nivel laboral, sí, salario, condiciones de trabajo y por supuesto en lo que tuvo que ver con lo electoral, con el logro, sí, del voto femenino a partir de 1900, de la Constitución del 49, que se va a materializar por primera vez en las elecciones del año 52. La segunda base institucional del poder peronista fue el movimiento sindical, la CGT, ¿sí? Central General de Trabajadores. Eh, el sindicalismo argentino, desde el peronismo y hasta el día de hoy, es de los más fuertes y poderosos del mundo. Estamos hablando de un sindicalismo que por supuesto que era persistente la figura de Perón, pero con el peronismo se va a ver muy fortalecido como sindicalismo cooptado, tutelado por el Estado, ¿sí? De hecho, la CGT era el único sindicato legal en este contexto, ¿sí? Los sindicatos o posturas de corte marxista, socialista, comunista, fueron barridos del movimiento sindical. Además, los sindicatos argentinos en esta época y hasta el día de hoy manejan muchísimo dinero, ¿sí? A partir de, por supuesto, las cuotas que cobran a sus afiliados, y del ser los encargados de la famosa obra social, que es la atención médica, ¿sí? A los trabajadores, y el manejar recursos propios les permite, por supuesto, tener cierta capacidad de movilización y de intervención en la vida política que no se da en la mayoría de los países. Muchas veces el peronismo recurrió a dirigentes sindicales para la ocupación de cargos públicos relevantes, ¿sí? Y esto tiene que ver no solo con la cooptación, sino con la idea de el peronismo como movimiento y como comunidad organizada, es decir, como maquinaria política que no se centra exclusivamente en lo político partidario, sino también en todos los movimientos sociales, siempre y cuando sean afines a la causa peronista. La tercera pata institucional del poder peronista fueron las Fuerzas Armadas, ¿sí? La pata militar. Perón, a ver, era militar,
¿sí? Reivindicó a la institución, ¿sí? A las Fuerzas Armadas desde distintos puntos de vista, desde su prestigio social, ¿sí? Y por supuesto a nivel presupuestal. La Argentina durante el peronismo se convirtió en el país de América Latina con las Fuerzas Armadas mejor equipadas, más poderosas, tanto así que llega, a ver, la Argentina llegó a desarrollar tecnología militar de vanguardia en algunos aspectos, ¿sí? Como por ejemplo su fuerza aérea, bueno, la energía nuclear, la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Argentina hasta el día de hoy es de los pocos países del continente que fabrica electricidad por medio de centrales nucleares. ¿Sí? Y por supuesto que el objetivo de Perón en última instancia era que la Argentina pudiera desarrollar su propia bomba atómica como garantía, ¿sí? De soberanía política en un mundo sumamente tormentoso como era el mundo de la Guerra Fría. Pero además, ¿sí? Eh, la relación entre el peronismo y las Fuerzas Armadas tiene que ver con que las Fuerzas Armadas compartían tres pilares de la doctrina, ¿sí? O del ideario peronista, que son el nacionalismo, la industrialización y el anticomunismo. Eh, en cuanto al nacionalismo, por supuesto que las Fuerzas Armadas siempre tienden, ¿no? A tener una lógica de valores muy centrada en el patriotismo, el honor y demás. Pero además, si recuerdan el texto de Lucchini, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas argentinas tenían mucha preocupación por los efectos de una reactivación de la industria europea y cómo la competencia de esa industria podía generar una grave crisis económica en la Argentina y eventualmente la radicalización de la, digamos, de la sociedad hacia el marxismo y la idea de revolución. ¿Sí? De manera que peronismo y Fuerzas Armadas comparten esta idea de fortalecer la industria argentina eh, para prevenir un escenario social complejo que pudiera tener derivaciones políticas. En materia militar hay que señalar además que no ha sido igual la posición del ejército de tierra y de la armada, ¿sí? Respecto al peronismo. El ejército de tierra ha tendido a ser más afín al peronismo, mientras que la Armada tuvo siempre una postura claramente antiperonista y esto se va a poner de manifiesto, no solo en el golpe del año 55, sino en los sucesivos golpes militares que la Argentina vivió en la segunda mitad del siglo XX. Dicho esto, ¿sí? Eh, pasemos ahora a las bases no institucionales del poder peronista. Y cuando decimos bases no institucionales del poder peronista, ¿de qué estamos hablando? De la movilización popular, de la gente en las calles, de la capacidad del peronismo de movilizar, ¿sí? A los sectores populares urbanos fundamentalmente. Y esta movilización, por supuesto que no es independiente del movimiento sindical y del propio partido peronista, pero digamos, de todas maneras se dio con una fuerza que no tiene comparación en el resto de América Latina en este contexto. Los famosos descamisados de los cuales hablaba Perón, ¿no? Los cabecitas negras, estos decenas de miles de personas que en pleno proceso de industrialización, de cambio estructural, migraban del campo a la ciudad y bueno, se transforma en una clase obrera que de alguna manera no tiene arraigo, el peronismo le va a dar un arraigo, ¿sí? Un sentido de pertenencia y también le va a dar ciertas reivindicaciones que tienen que ver con la mejora en sus condiciones de vida, paritaria, salario mínimo, vacaciones pagas, ¿sí? Y bueno, por supuesto la expansión de la educación y de la salud pública. Eh, la Fundación Eva Perón jugó un papel muy importante en esta lealtad de los sectores populares urbanos al peronismo. La Fundación Eva Perón, digamos que por la vía de los hechos, era una especie de Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Que por toda la Argentina creó asilos de ancianos, orfanatos y distintos tipos de organizaciones sociales eh, eh,
con la presencia, digamos, omnipresente, además de Eva Perón, en cada inauguración o en cada reparto de comida, de juguetes y demás, de libros, a los niños en las escuelas, que por supuesto, a ver, esta fundación era financiada con fondos públicos, ¿sí? Era financiada con impuestos, sí, con parte del ingreso que los sindicatos, digamos, le retenían a sus afiliados. Pero ante la opinión pública, todo este gasto público era presentado más como beneficencia del gobierno que como parte de un derecho adquirido por la población. Si bien es cierto, ¿no?, que Eva Perón pronunció esa famosa frase, donde nace una necesidad, nace un derecho, de todas formas, la lógica de funcionamiento de esta fundación tenía más que ver con el asistencialismo y con una especie de caridad que el gobierno llevaba a cabo ante los sectores populares. ¿Qué decir sobre el resto de la sociedad y su relación con el peronismo? Bueno, por supuesto que las clases altas, salvo la burguesía industrial, fueron profundamente antiperonistas, ¿sí? Lo vamos a ver en instantes, y la actitud de las clases medias fue bastante ambigua, ¿sí? Ambigua porque por un lado la clase media tuvo una posición mayoritariamente favorable al peronismo en la medida que la coyuntura económica fue favorable y que eso permitía, ¿no?, cierto nivel de redistribución de la riqueza sin que sus bolsillos se vieran afectados, sino que por el contrario, ¿sí?, las mejoras salariales y la expansión de los servicios públicos era algo que les favorecía. Eh, pero, digamos, uno puede distinguir dos actitudes ahí bien contrapuestas, que son la actitud de la burocracia y de los intelectuales. La burocracia fue, digamos, muy fuertemente adherente al peronismo, porque el crecimiento del Estado en Argentina tiene que ver con el propio peronismo. Es el peronismo el que estatiza, nacionaliza empresas, el que masifica los servicios de educación, de salud pública, crea un sistema de seguridad social, ¿sí? Eh, por otro lado, los intelectuales históricamente en la Argentina han estado más ligados a la Unión Cívica Radical, a visiones de corte más liberal de la política, de manera que, digamos, ese sector de las clases medias, muy atado además a las universidades en la Argentina, tuvo una posición predominantemente opuesta, ¿sí?, al peronismo. En cuanto a la obra del peronismo, ¿sí?, del primer peronismo, digamos el peronismo entre 1946 y 1955, no vamos a ser exhaustivos en el análisis, no porque la obra no haya sido importante, por supuesto que lo fue, ¿sí?, en materia económica y social, y lo fue enormemente. Pero lo cierto es que en el tema pasado, Modelo Easy, nosotros ya hemos analizado en detalle todas las medidas que fueron parte de la política peronista, ¿sí? Y no solo de la política peronista, sino de todos los países de América Latina en general durante este periodo y de todo este modelo de industrialización con redistribución de la riqueza característico durante estos años. Simplemente algunos señalamientos que por su importancia histórica y simbólica vale la pena hacer. En materia económica, la política cambiaria y comercial fue instrumentada mediante el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que tenía bajo su potestad la política arancelaria, es decir, el proteccionismo aduanero, y también el control de cambios. Recuerden que el control de cambios implica dos cosas. Por un lado, el racionamiento de divisas, es decir, a qué se van a destinar los dólares, y por otro lado, el establecimiento de distintas cotizaciones según el origen y destino, ¿sí?, de las divisas. De esta manera, ¿qué se lograba? Se lograba transferir los recursos generados por el sector agroexportador, básicamente lana, carne, cereales, ¿sí?, pampa húmeda, Patagonia. Esos recursos se transferían a la industria y al desarrollo del mercado interno mediante subas de salarios, asignaciones familiares,
subsidios a las empresas, crédito favorable a largo plazo bajo interés, etcétera, etcétera. Bueno, en materia fiscal, por supuesto que el peronismo aplicó una política fiscal muy expansiva, de un incremento muy sustantivo tanto de los impuestos como del gasto, impuestos fundamentalmente al sector agroexportador, ¿sí? Y gasto focalizado en la educación, la salud, pero también vale decir que hubo una tremenda creación de empleo público, y cuando decimos tremenda creación de empleo público también estamos diciendo en este caso corrupción y clientelismo político, es decir, el uso del empleo público como un instrumento para captar el voto, ¿sí?, de aquellos que salen favorecidos en función de, bueno, su militancia partidaria, de ser amigos de, hijos de y demás. Eh, bueno, las obras públicas tuvieron un enorme desarrollo durante este periodo, se establecieron planes de desarrollo, ¿sí?, planes quinquenales, bajo la consigna que hablamos la clase pasada del modelo ISI de la planificación indicativa. La planificación indicativa es un modo de planificar el desarrollo donde se establecen ciertas metas, ciertos objetivos a cumplir de acá a 5 años, pero no bajo una economía planificada como la soviética, sino en el marco de una economía de mercado en la cual sí el Estado actúa como regulador y mediante las empresas públicas, ¿no, verdad? Bueno, la política de empresas públicas fue muy sustantiva durante el peronismo, a partir de estatizaciones y nacionalizaciones de capital extranjero, como es el caso de los ferrocarriles, de las aerolíneas argentinas, ¿sí? Recuerden que YPF ya había sido creada durante el gobierno de Irigoyen en la década del 20, y todas estas estatizaciones, nacionalizaciones eran presentadas por el gobierno con bombos y platillos, como si fueran pasos adelante en el camino a la soberanía económica, a la autarquía, al desarrollo de la Argentina, cuando en realidad muchas veces lo que se estaba nacionalizando era chatarra, ¿sí? Pero bueno, de todas formas, digamos, esto no fue específico de la Argentina, sino que le pasó a muchos países de América Latina, incluyendo el Uruguay. De hecho, estas nacionalizaciones en gran medida fueron pago de Inglaterra por las exportaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial y que habían sido, digamos, exportaciones fiadas, ¿sí?, que se pagaron con la entrega de empresas que eran de capital británico. Bueno, en materia de ingresos, por supuesto que las paritarias, sí. La cuestión es que durante la primera presidencia de Perón fundamentalmente, hubo una redistribución de la riqueza enorme, ¿sí? El incremento del poder adquisitivo de los asalariados es algo que realmente no tiene precedentes, no solo en la historia argentina, sino que fue de las redistribuciones más profundas que se hizo en el marco del sistema capitalista, por supuesto. Eh, el instrumento básico para esto fueron las paritarias, pero ¿por qué es importante señalar digamos, la magnitud de esta redistribución? Porque una redistribución tan profunda y en un lapso tan corto de tiempo necesariamente va a generar enormes resistencias y va a ser visto por parte del empresariado, ¿sí?, o de gran parte del empresariado, como un robo, como una política completamente confiscatoria. Mientras la coyuntura acompañó estas políticas redistributivas, se pudieron implementar sin mayores problemas, ¿sí? Pero a partir del año 52 y de la segunda presidencia de Perón, los términos de intercambio se vuelven desfavorables para la Argentina y digamos que la única manera de sostener esa redistribución era incurriendo en enormes desequilibrios macroeconómicos desde el punto de vista fiscal, el déficit fiscal, desde el punto de vista del sector externo, déficit comercial y de balanza de pagos, y el correlato de todo esto, que fue la emisión monetaria indiscriminada, cuya consecuencia va a ser la inflación, ¿sí? Eh, a ver, hasta el día de hoy, cuando se habla de los populismos, una de las principales críticas tiene que ver con una gestión macroeconómica muy responsable desde el punto de vista de las finanzas públicas,
Y a ver, a corto plazo o a largo plazo, esa irresponsabilidad fiscal los países la terminan pagando. O la pagan con inflación debido a una emisión monetaria descontrolada, o la pagan con un ajuste fiscal draconiano en el futuro, es decir, suba de impuestos y reducción de gasto, o la pagan con deuda. ¿Sí? Por eso la consideración que hacemos aquí de que este modelo económico era insostenible. Eh, Pocas, digamos, más allá de reconocer los avances, ¿sí? En materia de desarrollo industrial, en materia de crecimiento económico, de mejora del salario real, de reducción de la desigualdad, es indudable que sin un cambio profundo en la estructura productiva que derive de, digamos, que genere mejoras sustantivas en la productividad y escalar hacia niveles de mayor complejidad tecnológica, este tipo de procesos no podían sostenerse en el tiempo sin generar grandes conflictos a nivel político. Bien, desde el punto de vista social, ¿sí? La consigna peronista es la de la patria socialmente justa, la creación de lo que, digamos, en Europa durante este mismo periodo se llamó el estado de bienestar. Bueno, el peronismo y en buena medida todos los populismos latinoamericanos crearon un estado de bienestar, entre comillas, a la latinoamericana, ¿no? ¿Verdad? Con todas las limitaciones que esto conlleva al punto de vista de la calidad de los servicios brindados, de la capacidad de recaudación y por tanto de financiación genuina del gasto y demás. Hubo una enorme inversión en educación pública, en salud pública, avance en los derechos laborales, vacaciones pagas para los trabajadores, ¿sí? Bueno, y de la Fundación Eva Perón, de la cual ya hablamos, que de alguna manera era ¿sí? Un instrumento de política social, pero también un instrumento de demagogia, ¿sí? Porque esto se financiaba con, digamos, con impuestos y se financiaba también con contribuciones coactivas que se le imponían a los sindicatos, ¿no verdad? Por último, desde el punto de vista político, lo más importante del peronismo tiene que ver con la constitución que se, digamos, que se reforma, se establece en el año 1949, que es una constitución sumamente progresista en términos comparativos, digamos, a lo que eran las constituciones de ese momento, una constitución que consagra derechos económicos y sociales, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, ¿sí? Y por supuesto el voto femenino, ¿no verdad? Que se va a materializar por primera vez en las elecciones de 1952, en las cuales, dicho sea de paso, Perón gana eh, por una paliza fenomenal a la oposición, ¿sí? Eh, y por último, en materia de política exterior, y aquí sí tenemos una diferencia crucial entre el peronismo y otros populismos latinoamericanos. El peronismo se pronunció por la tercera posición, por el no alineamiento en política internacional en el contexto de la Guerra Fría. La famosa expresión de Perón, ni yanquis ni marxistas, peronistas. ¿Sí? Tanto así que Perón fue uno de los líderes del movimiento de países no alineados, junto con Nehru de la India, ¿sí? Con Nasser en Egipto, con Sukarno en Indonesia, digamos como bloque de países periféricos, tercermundistas, el caso de Argentina ya digamos como un país que estaba eh, en un proceso de sendo desarrollo y que buscaban de alguna manera romper con esa hegemonía de los dos bloques de la Guerra Fría, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética y poner en primera plana los problemas, ¿sí? Las demandas de todo el resto del mundo, ¿no verdad? Del África, del Asia, de los países latinoamericanos. Aquí es importante diferenciar a la Argentina de Brasil, por ejemplo, el Brasil de Vargas, que ya en la Segunda Guerra Mundial se alineó con los Estados Unidos y tuvo una política pro-occidental durante su mandato. Eh, sí, y bueno, digamos que esta tercera posición de la Argentina también fue de la mano, ¿sí? Esto creo que es importante decirlo, el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
Es un reclamo que, digamos, si bien ya existía previamente, de forma muy tímida, es con el peronismo que se formaliza y que la Argentina acude a Naciones Unidas y empieza así a manifestar ese reclamo de soberanía con mucho más peso, con las consecuencias que esto tuvo, ¿no? En términos del relacionamiento con Inglaterra, y que de alguna manera se van a reflejar también en el derrocamiento de Perón del año 55. Veamos ahora el proceso que condujo a el derrocamiento de Perón, lo que en la historiografía se denomina la Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955. Perón asume su segunda presidencia en el año 52, ¿sí? Ya fallecida Eva, asume en una coyuntura muy particular. Desde el punto de vista económico, la situación se estaba deteriorando seriamente, la relación de términos de intercambio para la Argentina estaba siendo claramente desfavorable y eso indudablemente limitó la posibilidad de profundizar las políticas redistributivas del ingreso. ¿Sí? Cuando la economía crece, entran muchos dólares, la capacidad de redistribución es una. Cuando la economía deja de crecer, ¿sí? Y el sector primario exportador ya no está generando divisas en la misma medida, la única forma de redistribuir, como decíamos hoy, es a partir de confrontar cara a cara con los intereses, ¿sí? De las clases poderosas. Y eso es lo que pasó en la segunda presidencia de Perón. ¿Sí? Desde un inicio el conflicto distributivo se agravó y ante esa situación además el gobierno respondió con un perfil cada vez más autoritario, ¿sí? En cuanto a censuras a la prensa, proscripciones, exilios, prisión de políticos y ¿sí? De dirigentes sociales y demás. A tal punto que el gobierno terminó desde el punto político partidario completamente aislado, no solo con la oposición de las fuerzas políticas que respondían a los intereses oligárquicos, sino también confrontando con radicales, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, ¿sí? En una relación digamos, muy violenta desde el año 52 hasta el año 55. A este aislamiento desde el punto de vista político partidario, tenemos que sumarle los intereses corporativos que determinadas, digamos, organizaciones, ¿sí? Sociales y no solamente sociales, van a manifestar y que van a converger en la formación de una coalición antiperonista que termina siendo en definitiva la que impulsa el derrocamiento de Perón. ¿Cuáles son estos los integrantes de esta coalición antiperonista? En primer lugar, las grandes cámaras empresariales. ¿Sí? La sociedad rural argentina, por supuesto, que se había visto muy perjudicada por las retenciones y por las políticas del IAPI y demás, pero también la Unión Industrial Argentina, ¿sí? Que, digamos, en la primera presidencia de Perón la burguesía industrial fue un aliado importante de su gobierno, pero en esta segunda presidencia, en la medida que la economía se estanca y que el peronismo le da luz verde además al ingreso del capital extranjero, empieza a ver cómo su tasa de ganancia se reduce y se transforma de un sector aliado a un sector con un perfil más bien opositor al peronismo. En segundo lugar, si saliendo de las cámaras empresariales, otro sector de esta coalición antiperonista va a ser las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente la Armada y la Fuerza Aérea, que históricamente habían tenido una postura más conservadora, más oligárquica desde la propia conformación de su oficialidad, ¿sí? Y que por supuesto van a ser quienes en definitiva van a dirigir la ofensiva final contra el peronismo. En tercer lugar, la Iglesia Católica, ¿sí? Y fundamentalmente la cúpula de la Iglesia Católica, porque vale decir
que en el marco, digamos, de lo que es los curas de barrio, el bajo clero, había muchos integrantes de la iglesia que participaban de la instrumentación de políticas sociales, de la caridad, de la Fundación Eva Perón y demás. Pero desde la jerarquía eclesiástica, todos los acontecimientos que señalamos antes, la secularización de la enseñanza, la acción de la Fundación Eva Perón, el culto a la personalidad, bueno, empezaron a ser factores claramente intolerables, sumados a la propia naturaleza conservadora que la jerarquía católica tenía, ¿sí?, en la Argentina y en casi toda América Latina. Y un cuarto grupo de presión que va a conformar esta alianza, ¿sí?, antiperonista es el capital extranjero. ¿Sí? Capital extranjero que se había visto perjudicado, como dijimos hoy, por las nacionalizaciones, por las estatizaciones y que de alguna manera, eh, digamos, por medio de la diplomacia, ¿sí?, de las embajadas y demás, termina instrumentando esta coalición antiperonista y aportando mucho, digamos, de lo que es su aparato de inteligencia, ¿no, verdad?, en esta movida. En este sentido, vale la pena citar un par de opiniones, entre comillas, de declaraciones que, insisto, de esto que voy a decir, no hay ninguna prueba, no existe ninguna prueba material, pero de todas maneras sirve para orientar un poco la percepción que tenía el capital extranjero y sobre todo el capital británico sobre el peronismo. Se le atribuye a Churchill una expresión, ¿sí?, en el año 46, por la cual decía que a toda costa hay que evitar el desarrollo de Argentina, que Argentina se transforme en una potencia mundial, porque de esa manera Argentina podía liderar un proceso de desarrollo de toda América Latina y conformar así, digamos, un nuevo polo de poder a nivel mundial. En el año 55 también se le atribuye a Churchill, primer ministro británico, ¿no, verdad?, la expresión de que el mayor triunfo de la política exterior británica desde la Segunda Guerra Mundial había sido el derrocamiento de Perón. Insisten que no hay ninguna prueba sobre estas declaraciones y casi con seguridad que no existieron, pero de todas maneras hablan de una cierta animadversión de Inglaterra respecto a la figura de Perón, a los gobiernos peronistas, y en última instancia también hablan de esta idea que decíamos hoy de la demonización del enemigo por parte del peronismo, de atribuirle a sus rivales cierta intencionalidad que quizás no la tenían, al menos de manera tan explícita, pero que sí servía para generar una cohesión interna, ¿sí?, a partir del miedo, ¿no, verdad? Del miedo, en este caso, a la agresión extranjera. En el mes de junio del año 55, 16 de junio del año 55, se produce un acontecimiento terrible en la historia argentina y en la historia latinoamericana en general, ¿sí? Las Fuerzas Armadas dan un intento de golpe de Estado, bombardean la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, atacan la residencia presidencial, el Palacio Unzué, que estaba en el barrio de Palermo, y también atacan la sede de la CGT, es decir, todos los puntos geográficos que estaban consustanciados con el poder del peronismo. El bombardeo de Casa Rosada, por supuesto que tuvo la intención directamente de matar a Perón. Perón estaba avisado de esta conspiración y se escapó, se refugió en el Ministerio de Defensa, que es un edificio, sí, hermoso, que está ubicado a escasos metros de la Casa Rosada, unos 200, 300 metros. Y si bien este intento de golpe no logró, digamos, su resultado en cuanto a derrocar a Perón, sí es un acontecimiento que en el imaginario colectivo tuvo una trascendencia fenomenal. Murieron más de 300 personas, ¿sí?, más de 1000 heridos. Entre los muertos y heridos estamos hablando, a ver, de civiles, niños, ¿sí?, que incluso iban en una camioneta escolar. Es decir, que fue, digamos, un ataque artero a población civil, ¿sí?, además de atacar los centros de poder peronista. Ante este intento de golpe de Estado, la respuesta de Perón
fue muy ambigua. En primera instancia instó a no resistir, ¿sí? A que este proceso se manifieste en paz y que en la medida que que las aguas se calmen, el gobierno iba a recuperar el control, todo iba a volver a la normalidad, queriendo evitar de alguna manera un baño de sangre que se podía producir. Sin embargo, y viendo que la intención de los golpistas sí era, digamos, derrocarlo a como de lugar, Perón termina agitando la movilización popular. Y en un famoso discurso, el último discurso que da en Plaza, sí, en el balcón de Casa Rosada en el año 55, directamente hace una incitación a la violencia, diciendo que por cada caído nuestro, es decir, del bando nacional y popular del peronismo, caerán 5 de ellos, ¿sí? Y instando a la militancia social, ¿sí? A, digamos, las células del partido, a los sindicatos y a, digamos, a todos los militantes peronistas a la lucha, ¿sí? A resistir. Y algunos consideran que este discurso es, digamos, fundador de de la violencia política en la Argentina, en el sentido de que marca un antes y un después, una voluntad de un líder popular que era seguido como un caudillo, digamos, como una, sí, una especie de divinidad, alentando a su pueblo sí, a la resistencia armada. Claro que desde otro punto de vista se puede decir, bueno, pero la violencia armada la empiezan los golpistas con el bombardeo a Plaza de Mayo a población civil. Pero de todas maneras, sí, como acontecimiento es sintomático, porque es sintomático de esta grieta de la sociedad argentina, que es una grieta que la ha atravesado desde el año 55 en adelante. Finalmente, el 16 de septiembre del año 55, se concreta el derrocamiento, sí, de Perón por parte de, digamos, un golpe cívico-militar, cuyos cabecillas fue el general Pedro Aramburo junto con el general Leonardi. Perón, digamos, es derrocado, se va al exilio, ¿sí? En España, primero en Paraguay y luego en España, la España de Francisco Franco, ¿no? Es decir, un régimen de ultraderecha, conservador, ¿sí? Muy aliado a la Iglesia Católica. Creo que eso también habla, como decíamos hoy, un poco de algunos aspectos de la política peronista. Eh, y este golpe, sí, este golpe de los conspiradores que derrocan a Perón es conocido en la historiografía como la Revolución Libertadora, ¿sí? Y digamos, esta denominación no es aleatoria porque desde el punto de vista de las élites argentinas, de las élites económicas, de parte de las clases medias, ¿sí? De la visión más liberal e intelectual incluso, el peronismo fue vivido como una pesadilla totalitaria. ¿Sí? Fue vivido como una pesadilla totalitaria y esta revolución libertadora precisamente lo que abría era el camino a la libertad. Que por supuesto, a ver, camino a la libertad para quiénes, ¿sí? Para esta élite oligárquica conservadora y bueno, y para pocos más. Olvidé referir a las relaciones entre el peronismo y la Iglesia Católica. Las relaciones entre el peronismo y la iglesia fueron cambiando a lo largo de los 9 años de gobierno, ¿sí? En un inicio el peronismo y la iglesia católica estuvieron cercanos. Esto tiene que ver con algunas decisiones políticas que tomó el peronismo, como por ejemplo ubicar en cargos públicos a integrantes del clero, sobre todo en cargos que tenían que ver con la educación y la gestión de algunas políticas sociales, y también con el establecimiento de la enseñanza de doctrina cristiana en las escuelas de manera obligatoria. Esta situación empieza a cambiar ya entrada la década del 50 y en este sentido incidieron diferentes factores. El primero de ellos, la agenda progresista que impulsaba el peronismo, por ejemplo, mediante la ley de divorcio, ¿sí? Y mediante todas las medidas que tendían a la equiparación de género, que sobre todo en cuanto al divorcio era visto como, digamos, una violación a las reglas mínimas de la moral cristiana por parte de la Iglesia.
Un segundo aspecto de discordancia tiene que ver con las características que asumió el liderazgo político de Perón y Eva, ¿sí? Digamos, sobre los años 50. Ese liderazgo cuasi religioso, el culto del cual fueron objeto las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Perón, que era completamente inaceptable para la Iglesia, quien, digamos, ve la política como algo secular y lo que tiene que ver con la fe y la irracionalidad son cuestiones que, digamos, que no pueden competir con el sentimiento religioso de alguna manera. Un tercer aspecto de discrepancia entre la Iglesia Católica y el peronismo tuvo que ver con la acción de la Fundación Eva Perón. Digamos, el trabajo de caridad, de asistencia social que desempeñaba la Iglesia, muchas veces vinculada a las damas de alta sociedad, digamos, fue puesto en tela de juicio por la Fundación Eva Perón, que de alguna manera adquirió el monopolio de la asistencia social, quitándole así a la Iglesia gran parte de su campo de acción en la sociedad civil y de legitimidad en definitiva. También el empoderamiento juvenil que el propio peronismo promovió desde sus inicios a partir de la creación de la juventud peronista y con los más adolescentes, peor aún, con la unión de estudiantes secundarios, ¿no verdad? El gremio de estudiantes de la educación media. Digamos, esta movilización política de los adolescentes era algo completamente aceptable desde el punto de vista de la Iglesia, ¿sí? Al punto tal que si bien se oficializa en la década del 70, uno podría decir que ya en los años 50 empieza a emerger una cuarta rama del poder institucional peronista, que es el movimiento juvenil, ¿no? Además de, digamos, los militares, la CGT y el partido peronista como tal, y sobre todo su sección femenina como novedad política. Este proceso de relacionamiento, digamos, truculento entre el peronismo y la Iglesia termina con eventos muy violentos, con militantes peronistas quemando iglesias, cometiendo actos, digamos, de considerados sacrilegio por parte de la Iglesia Católica, en algo que hace recordar digamos, las fases de mayor radicalización de algunas revoluciones, como la Revolución Francesa, en su etapa jacobina, ¿sí? Lo que se dio en llamar el proceso de descristianización. En base a este análisis es fácil entender cómo la Iglesia Católica, sobre todo su jerarquía, digamos, la jerarquía de la Iglesia, termina plegándose, ¿sí?, a esta coalición antiperonista junto a las cámaras empresariales, a sectores de las Fuerzas Armadas y naturalmente también al capital extranjero. Un par de consideraciones para finalizar con este tema. Luego de la Revolución Libertadora, ¿sí?, del año 55, el peronismo como partido político, el partido justicialista estuvo proscripto hasta el año 1973. Entonces es fácil entender que en una sociedad, ¿sí?, que en los años previos había vivido un proceso de redistribución del ingreso y de fanatización tan fuerte en torno a la figura de Perón y Eva, ¿sí?, con la proscripción del Partido Justicialista se generó un enorme vacío, un vacío de poder y sobre todo un vacío de legitimidad por parte de la política partidaria. Vacío de legitimidad que de alguna manera habilitó esos reiterados golpes de Estado que vivió la Argentina, cívico-militares, del año 55, luego en el año 62, luego en el año 66 y finalmente el proceso de reorganización nacional a partir de 1976. Perón desde su exilio siguió actuando políticamente, dirigiendo su comunidad política, por supuesto que proscripta, ¿no verdad?, pero negociando con políticos que sí tenían actividad, sobre todo vinculados al radicalismo,
como el caso de Frondizi y de Arturo Illia. Finalmente, en el año 1973, ¿sí? Con la finalización de la dictadura denominada Revolución Argentina del general Onganía, el peronismo es desproscripto, ¿sí? Se puede presentar a las elecciones con la candidatura de Héctor Cámpora, y de allí la famosa expresión Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque Perón todavía no se podía presentar, ¿sí? Pero finalmente Perón regresa a la Argentina y se convocan nuevas elecciones que las gana la fórmula Perón-Perón, ¿sí? Perón-Perón en referencia a Juan Domingo Perón como presidente y Estela Martínez de Perón, ¿sí? Su esposa como vicepresidenta, su nueva esposa, ¿no verdad? Después del fallecimiento de Eva. Eh, Perón fallece en el año 74, quedando sí, su esposa, la viuda, en la presidencia. De allí en más, la Argentina comienza una etapa de una inestabilidad política feroz, años 74, 75, con la acción, ¿sí? De guerrillas armadas desde la izquierda, de distintas guerrillas armadas, montoneros como guerrilla peronista, pero también guerrillas de corte marxista-leninista guevarista, así como el ERP y otras más, la acción de organismos de corte paramilitar, como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que actuaban aparte con el beneplácito del gobierno de Estela Martínez de Perón. Esto no es ninguna hipótesis personal, esto está más que demostrado, y este proceso de, digamos, violencia política creciente tiene su, entre comillas, su finalización con el golpe de Estado, ¿no verdad?, del 24 de marzo de 1976, que inaugura la última dictadura cívico-militar de la Argentina, conocida como Proceso de Reorganización Nacional, donde, sí, bueno, destacaron las figuras de Jorge Rafael Videla, de Macera y demás, pero bueno, eso es tema de una unidad posterior, si recuerdo bien, de la unidad 9 y 10. Vamos a trabajar con las dictaduras cívico-militares de los años 70, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina.